¿Alguna vez sentiste que habías llegado al límite? Como si el suelo desapareciera bajo tus pies y ya no supieras cómo seguir adelante, como si respirar fuera un esfuerzo enorme. Hay días en los que levantarte de la cama requiere una fuerza que no sabes de dónde sacar. Y mientras tanto, ves la vida de otros avanzar y te preguntas, ¿por qué yo no puedo? ¿Por qué todo se ve más fácil para los demás y tan complicado para mí? Parece que todos caminan, pero tú estás estancado, como si todos tuvieran respuestas y tú solo dudas. Y muy en el fondo te sientes olvidado, invisible, como si el cielo se hubiera cerrado y Dios ya no escuchara tus oraciones, como si estuvieras hablando al vacío. Pero, ¿y si justo ahí, en ese punto donde sientes que ya no puedes más, Dios está empezando algo nuevo en tu vida? Muchas historias en la Biblia comienzan así. No empiezan con celebraciones, sino con lágrimas, con caos, con incertidumbre. Mira la historia de José, traicionado por sus hermanos, vendido, acusado sin razón, encarcelado. Pasaron muchos años, esperando sin entender por qué. Si alguien tenía razones para rendirse, era él. Pero no lo hizo. Siguió siendo fiel, aún en medio del dolor. Mantuvo su integridad aunque lo culparan injustamente, y confió aunque no tuviera garantías, y Dios usó cada una de sus heridas para llevarlo a su propósito. La prisión no fue el final, sino el lugar donde Dios preparó su corazón para gobernar. Tal vez eso mismo esté pasando contigo, tal vez ese valle es tu lugar de formación. Puede que no entiendas el por qué, pero puedes confiar en el para qué. Nada se desperdicia, ni el dolor, ni las lágrimas, ni el silencio. Dios sabe usarlo todo. Él transforma ruinas en bases firmes. Es experto en revivir promesas que parecían muertas. ¿Sabías que una perla nace del dolor que causa un grano de arena dentro de la ostra? Lo que era una herida se convierte en belleza. Así pasa contigo. Tal vez esa etapa dura sea justo la semilla de algo precioso que viene en camino. Pero necesitas resistir, permanecer incluso cuando todo a tu alrededor te empuje a rendirte. Hoy muchos están renunciando a sus matrimonios, a sus metas, a ellos mismos. La ansiedad paraliza, el miedo invade y ya nadie quiere esperar el tiempo de Dios. Todos quieren respuestas rápidas, soluciones instantáneas. Pero Dios trabaja con procesos. Y esos procesos a veces duelen, nos llevan por caminos que no elegimos, pero que son necesarios. Es en esos lugares donde aprendemos a escuchar su voz y a confiar. Dios conoce esa batalla silenciosa que nadie más ha visto. Él escuchó esas oraciones que murmuraste con temor de parecer débil. Y aunque no lo notes, Él ya está obrando en tu vida. La vida pasa por temporadas. Ningún invierno dura para siempre, ningún desierto es eterno, y la promesa sigue firme. Los que confían en el Señor son como el monte Sión, que jamás se mueve. Si aún respiras, es porque Dios no ha terminado contigo. Todavía hay páginas por escribirse, sueños por vivirse y promesas por cumplirse. Este no es tu final. Vas a continuar. Te vas a levantar, vas a secarte las lágrimas, porque una nueva gloria está siendo preparada para ti, aunque aún no la veas. Algún día todo esto tendrá sentido. Respira profundo, límpiate el rostro. Estás en el proceso, pero el autor de tu historia sigue siendo Dios. Él nunca se equivoca, Él nunca llega tarde y jamás abandona. Puedes confiar. Esto apenas comienza, pero ¿alguna vez te has preguntado por qué ciertas heridas siguen doliendo con el tiempo? ¿Por qué algunos recuerdos te hacen llorar aunque hayan pasado tantos años? A veces el dolor invisible es más profundo que el físico porque nadie lo ve. La traición de alguien en quien confiabas, la vergüenza de haber fallado cuando todos esperaban tu éxito, sentirse olvidado, poco valioso, sin importancia. Y en esos momentos, todo en tu interior grita que te rindas, que dejes todo atrás, que desaparezcas, que huyas porque parece que nada funciona. Pero escucha bien,
Ese dolor que hoy parece el final podría ser justo el comienzo de lo que Dios quiere hacer contigo. La Biblia afirma que todas las cosas cooperan para bien a los que aman a Dios. ¿Todas? Sí. Incluso ese sufrimiento que parece injusto, incluso ese trauma que nunca tuviste el valor de contar, porque Dios no desperdicia ni una sola lágrima. Él convierte el dolor en fuerza, el quebranto en restauración. Dios toma lo que te hirió y lo usa para levantarte. ¿Recuerdas a David? Antes de ser rey fue rechazado, perseguido, tuvo que huir y esconderse. Vivió como fugitivo, aunque ya había sido ungido por Dios. Pudo haberse rendido, pudo haber dudado de la promesa, pero no lo hizo. Él siguió adelante, porque sabía que el dolor era parte del camino, pero no el final. Y así como David, muchas personas hoy viven en cuevas internas. Personas que sonríen por fuera, pero están rotas por dentro. Heridas que nacieron en la infancia, miedos que siguen ahí, voces que les dicen que no pueden. Quizás tú también estás escuchando esa voz últimamente. Tal vez hoy estás luchando en silencio, preguntándote cuánto más vas a resistir. Pero hay algo dentro de ti que aún late. Tal vez es pequeño, tal vez cansado, pero es un deseo de vivir. Ese deseo es una semilla de Dios. ¿Sabías que para que un árbol tenga raíces fuertes, necesita enfrentar vientos intensos? El viento lo obliga a profundizar más en la tierra. Tu dolor no te está destruyendo, te está haciendo más firme, más fuerte, más sabio. Dios no quiere solo levantarte, sino mantenerte firme cuando estés en lo alto. Y eso solo es posible con raíces profundas. En la vida real también lo vemos. Mira la historia de Demi Lovato, cantante, actriz con fama mundial. Luchó con depresión, adicciones, desórdenes alimenticios, y aún así seguía siendo admirada por el mundo. La fama no la salvó. Lo que la salvó fue el momento en que decidió dejar de esconderse y pedir ayuda. Fue cuando reconoció que estaba en el fondo, que comenzó a levantarse. Hoy ella comparte con honestidad las batallas que ha enfrentado, ayuda a quienes pasan por lo mismo y sigue de pie. No es perfecta, pero sigue viva, en proceso, avanzando poco a poco, un día a la vez. ¿Y acaso no es eso lo que tú también necesitas? Dejar de aparentar que todo está bien y aceptar que todavía hay heridas que duelen. Dejar de culparte por no haber sanado más rápido, porque Dios no tiene prisa, Él obra con propósito, y mientras tú quieras seguir, Él querrá restaurarte. Hay quienes creen que ser fuerte es jamás derramar una lágrima, pero la verdad es que llorar también es parte del camino. Incluso Jesús lloró. El mismo Hijo de Dios lloró frente al dolor por Lázaro y al ver la falta de fe en los corazones. ¿Sabes por qué? Porque le importamos, porque siente y comprende tu dolor. Y si hasta Jesús pasó por el sufrimiento, ¿por qué tú piensas que tu dolor significa debilidad? No lo es. Es señal de que eres humano. Y cuando ese dolor es entregado a las manos de Dios, puede convertirse en un canal de sanidad, un medio por el cual otros también pueden sanar. ¿Has escuchado hablar de Viktor Frankl? Fue un psiquiatra judío que sobrevivió al Holocausto. Perdió a toda su familia en los campos de concentración. Vivió horrores, pero al salir, en vez de dejar que el sufrimiento lo consumiera, escribió un libro llamado El hombre en busca de sentido. Ahí demostró que incluso en medio del dolor más profundo puede haber propósito. Hoy, miles han encontrado esperanza gracias a su historia. Tu sufrimiento también puede convertirse en la esperanza de alguien más. Eso que hoy te aplasta puede ser lo que mañana sostenga a otra persona. Pero para que eso suceda, necesitas continuar, un paso a la vez, día tras día. Y si estás muy cansado, camina lento, pero sigue caminando. Aunque llores,
aunque tengas miedo, aunque no lo entiendas, porque así siguen adelante los verdaderamente fuertes, no porque no les duele, sino porque no se dejan dominar por el dolor. Y si llegaste hasta aquí, si sigues viendo esto, es porque en lo profundo de ti aún sabes que hay esperanza. Por eso hoy quiero proponerte un reto. Durante los próximos 7 días, toma 5 minutos al día y escribe en un papel todo lo que te dolió pero que lograste superar. ¿De verdad piensas que Dios te ve como tú te ves? Mira lo que dice su palabra. Dios nunca eligió a los que parecían perfectos. Siempre llamó a personas comunes, aquellas que otros no tomarían en cuenta. Moisés tenía miedo de hablar. David era el más joven de su familia. Rahab había tenido una vida muy difícil. Pedro era impulsivo y negó a Jesús. Pablo persiguió a los cristianos. Aún así, Dios usó a cada uno de ellos de manera poderosa, porque a Dios no le impresionan los logros, sino la disposición del corazón. Él no se fija en lo que hiciste antes, sino en lo que puedes llegar a ser a través de Él, y sabe perfectamente cómo transformar las cenizas de tu historia en algo bello. Dios es experto en darle un nuevo significado a vidas rotas. Hoy muchas personas viven cargando etiquetas que el mundo les puso: fracasado, inservible, inestable, sin remedio. Pero tú no eres lo que dijeron de ti. No eres tus errores. Eres lo que Dios decidió hacer contigo, incluso después de tus caídas. Y Él decidió amarte, perdonarte, levantarte y seguir escribiendo tu historia contigo. Pero para que eso suceda, necesitas dejar de vivir mirando hacia atrás. Tienes que empezar a ver hacia adelante. Tienes que dejar de medir tu valor por lo que perdiste y comenzar a confiar en las promesas de Dios. Él ve lo que otros no ven, ve lo que aún pueden hacer dentro de ti, incluso en medio de la pérdida, la confusión y el cansancio. La historia de J.K. Rowling es una prueba de ello. Antes de ser una de las autoras más leídas del planeta, estaba desempleada, era madre soltera, vivía con apoyo del gobierno, luchaba con la depresión y pensaba rendirse. Su libro fue rechazado por muchas editoriales, pero ella no se detuvo y hoy millones de personas se inspiran con su historia, porque entendió que su situación no definía su identidad. Tú también debes entenderlo. No eres el abandono, no eres la deuda, no eres el divorcio, no eres la bancarrota. Eres un proyecto divino en construcción. Tal vez piensas: ya estoy muy grande para empezar otra vez, o he fallado demasiado, no soy digno. Pero, ¿quién te dijo eso? Dios no está limitado por tu edad, por tu pasado, ni por tus debilidades. La Biblia está llena de nuevos comienzos que sucedieron en momentos inesperados. Abraham fue padre después de haber pasado los 100 años. Ana tuvo a Samuel tras muchos años de espera. Lázaro fue resucitado después de 4 días muerto, y tú piensas que Dios no puede hacer algo en tu vida. Pero hay una decisión que debes tomar tú: dejar de verte a través del dolor y comenzar a verte a través de la gracia. Y la gracia no depende de lo que lograste, depende del amor de Dios. Y ese amor no cambia, no se reduce cuando fallas, no desaparece cuando tropiezas, permanece. Y ese mismo amor hoy te llama a levantarte. Te invita a mirarte al espejo y no ver a un derrotado, sino a alguien que aún tiene un propósito por cumplir. ¿Tienes idea de cuántas personas podrían ser tocadas por tu historia si decides no rendirte? ¿Sabes cuántos relatos podrían nacer de ti? ¿Cuántas familias podrían ser restauradas? ¿Cuántas vidas podrían ser salvadas por una palabra tuya? Dios quiere usar tu dolor como puente para que otros pasen por donde tú ya venciste. Quiere transformar tu historia en camino para los demás. Pero eso solo será posible si decides seguir. Toma este reto. Durante los próximos días, cada vez que venga a tu mente lo que perdiste o lo que hiciste mal, di en voz alta: sigo siendo hijo,
Dios sigue conmigo. Él aún me va a usar. Hazlo hasta que tu corazón lo crea, hasta que tu mente deje de pelear con la verdad, porque cuanto más escuchas la verdad, más fuerza tienes para silenciar las mentiras. No estás al final, estás en medio, y el medio puede ser un caos, puede doler, puede ser confuso, pero también es donde empiezan los milagros, es donde Dios comienza a restaurar lo roto, es donde lo que parecía tu final se convierte en el comienzo de tu mayor testimonio. Así que no te definas por lo que se fue. Prepárate para lo que viene, porque lo que Dios planeó para ti supera por mucho lo que has dejado atrás. Si Dios sigue contigo, y claro que lo está, eso significa que aún tienes futuro, aún hay planes por cumplirse, y la vida sigue. No importa cuántas veces hayas tropezado, lo que verdaderamente importa es que sigues aquí, de pie, luchando. Y eso, por sí solo, ya es un milagro. ¿Cuántas veces has orado y has sentido que tus palabras solo rebotaban contra el techo? ¿Cuántas veces te arrodillaste con lágrimas en los ojos, suplicando, y aún así todo parecía permanecer igual, como si nada cambiara? ¿Has sentido que tus gritos solo se pierden en el viento? ¿Has clamado con todas tus fuerzas y lo único que recibes es silencio? En medio de ese silencio nace la duda. Dios me está escuchando. Aún le importo. Mi fe está fallando. Y justo en ese instante, cuando todo dentro de ti comienza a tambalearse, debes recordar una verdad vital. La fe no es una emoción. La fe es una decisión. Es ese puente entre lo que ves ahora y lo imposible que Dios ya preparó para ti. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la fe verdadera no aparece cuando todo está bien. La fe genuina se mantiene viva cuando todo parece ir en contra, cuando las cuentas no cuadran, cuando el diagnóstico asusta o cuando la soledad te rodea. Es esa fe que llora, pero no se rinde, que sangra pero sigue caminando, que aún temblando de miedo decide confiar. ¿Recuerdas a Pedro? Estaba en la barca con los discípulos cuando vio a Jesús caminando sobre el agua y él le dijo, «Ven». Pedro salió de la barca y se atrevió a pisar el agua, a caminar sobre algo que no le ofrecía seguridad. Pero cuando dejó de mirar a Jesús y empezó a enfocarse en el viento y las olas, comenzó a hundirse. Y así nos pasa también a nosotros. Mientras nuestra mirada esté fija en Dios, podemos caminar sobre lo imposible. Pero si enfocamos la atención en los problemas y en lo que nos falta, empezamos a caer. La fe no elimina la tormenta, pero te enseña a caminar en medio de ella. Hoy en día, mantener la fe es un acto de valentía. En un mundo lleno de malas noticias, burlas y dudas, seguir creyendo es casi un acto de rebeldía espiritual. Dios no se mueve por la desesperación, sino por la fe. No es cuán fuerte grites, sino cuánto confías. No es cuánto llores, sino cuánto te niegas a rendirte. Mira la vida de Nick Vujicic. Nació sin brazos ni piernas. Sufrió acoso escolar. Cayó en depresión profunda y pensó en acabar con su vida. Se sentía sin propósito, sin valor, sin esperanza. Pero un día comprendió que Dios no necesita extremidades para cumplir su propósito. Hoy Nick es uno de los oradores más reconocidos del mundo. Ha visitado más de 70 países y ha impactado a millones de personas. ¿Por qué? Porque eligió creer, aun cuando no había una sola razón lógica para hacerlo. Él escogió la fe, caminó sobre aguas sin tener pies. ¿Y tú? ¿Qué es lo que aún te detiene? Quizás no sean tus piernas las que están paralizadas, sino tus pensamientos. Quizás son tus creencias, tus heridas, tus dudas que crecieron con los años. Hoy Dios te dice, hijo, hija, ven, camina por fe, sal de la barca del temor, sal de tu zona de confort, ven a caminar conmigo sobre las aguas. Confía en mí, aunque no veas el suelo bajo tus pies. Y esa fe, aunque sea del tamaño de una semilla de mostaza, es suficiente.
porque Jesús dijo que con fe tan pequeña como esa, puedes mover montañas. ¿Y cómo alimentarla cuando todo se desmorona? La respuesta está en practicarla. La fe se cultiva, se ejercita, se decide. Entre más escuchas la palabra de Dios, más fuerte se vuelve tu fe. Y cada vez que proclamas sus promesas, tu espíritu se llena de poder. Cuando decides no hablar derrota, el cielo comienza a actuar a tu favor. Así que aquí tienes un reto. Durante los próximos 30 días, cada vez que el temor intente apoderarse de ti, declara con tu boca: confío en ti, Señor. Aunque no lo sientas, aunque no lo entiendas, aunque no veas resultados, dilo igual, decláralo como un arma espiritual, porque la fe se activa al escuchar. Y cuando tú mismo escuchas tu voz, diciendo que confías, algo se rompe por dentro, algo empieza a cambiar. El enemigo tiembla cuando alguien decide creer en medio del caos. No necesitas tener una fe enorme, solo necesitas comenzar. Un paso hoy, una oración esta noche, un pensamiento de esperanza mañana. Dios va a encontrarte en ese camino. Él renovará tus fuerzas. Él te mostrará que nunca te dejó, ni siquiera cuando sentías que estabas solo. Él abrirá puertas que llevan años cerradas. Él restaurará partes de ti que ya dabas por perdidas. Te recordará que la fe no es una ilusión, sino la llave que abre lo que parecía imposible. ¿Alguna vez has visto cómo amanece después de una noche larga? Al principio, parece que la oscuridad nunca se irá, pero poco a poco la luz gana terreno. Así es la fe. Es el primer rayo de esperanza cuando todo sigue nublado. Si te aferras a ella, verás cómo la claridad invade todo a su tiempo. Tú no has llegado hasta aquí porque todo ha sido fácil. Estás aquí porque en los días más duros no te rendiste, sigues de pie, sigues respirando. Y eso ya es señal de que hay fe en tu interior. Así que no te detengas, no por los resultados, hazlo porque crees, porque sabes que Dios es fiel y Él jamás abandona a los que confían en Él. Tu fe te va a llevar a lugares donde tus ojos todavía no pueden ver, pero cuando llegues, lo entenderás todo. Cada paso, cada espera, cada lágrima, todo habrá valido la pena, porque la fe siempre te lleva justo donde Dios prometió que llegarías. Tal vez en este momento tienes los ojos llenos de lágrimas, y si es así, respira hondo. No hay nada de malo en llorar. A veces es necesario dejar que el alma se desahogue. Quizá mientras escuchabas esto pensaste: esto es para mí. Y sí, lo es. Porque Dios sabía exactamente lo que necesitabas oír hoy. Él conoce cada suspiro, cada lucha silenciosa, cada oración que hiciste sin que nadie supiera, cada amén que salió de un corazón herido. Y en los momentos en que pensaste que a nadie le importabas, Él estaba ahí, viéndote, sintiéndote, llorando contigo. Tú no estás aquí por casualidad, no fue suerte. Hay un propósito que sigue desarrollándose en tu vida. ¿Alguna vez quisiste rendirte? Y aún así, algo te hizo seguir. Ese algo tiene nombre. Es Dios. Él te sostuvo en las noches que parecían eternas. Él te levantó cuando no podías más. Él te protegió de cosas que ni sabías que te amenazaban. Tú no sabes cuántas veces Él te salvó, simplemente porque decidió amarte sin condiciones. Y no ha terminado contigo. Todavía hay capítulos que escribir, aún hay días hermosos por venir, sonrisas por dar, abrazos por recibir, sueños que se harán realidad, promesas que siguen vivas, sanidad, nuevos comienzos, y tú vas a vivirlo todo. No por mérito propio, sino porque Dios lo decidió así, porque Él eligió restaurarte, levantarte y usarte como un canal de amor para tocar muchas otras vidas.